Ustedes recordarán aquel triste hecho en el cual dos jóvenes fallecieron mientras trabajaban encerrados en un contenedor en la azotea por su empleador. Esto ocurrió en la zona conocida como Las Malvinas, aquí en el cercado de Lima. Hoy justamente se cumplen 5 años de aquel triste hecho y pone nuevamente en el tapete el tema de la informalidad laboral, el trabajo sin los mínimos índices de calidad y protección para las personas. Conversamos ahora con el abogado José Antonio Tirado. Él es especialista en Derecho Administrativo y también en informalidad laboral. Doctor Tirado, tenga usted buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, señor Villarreal. Muchas gracias por la invitación. A su disposición. Bueno, a ver, los índices de informalidad laboral han aumentado desde aquel hecho hasta ahora, en estos últimos años, sobre todo en el tema de la pandemia. ¿Y cuáles han sido los motivos justamente de que se registre este índice? A ver, la informalidad laboral como expresión de un proceso mucho más complejo de informalidad en general de nuestra economía, sin duda se han visto incrementados como consecuencia de la pandemia y de los efectos económicos que ella ha traído consigo. Esto junto con una reiterada rigidez del mercado laboral, de las normas que regulan el mercado laboral respecto del ingreso, permanencia y salida de los trabajadores en general, tiende a contribuir a incrementar estas tasas de informalidad. ¿Cuál es el índice, en este momento de informalidad laboral en el Perú? En este momento no tengo el dato, pero digamos, hay que salir simplemente a la calle para verlo. Sí. Quiero ponerle un simple ejemplo. Si vamos a la avenida Javier Prado, vamos a ver un número elevado, digamos, de colectivos piratas, ¿no es cierto?, que están prestando un servicio inseguro, irregular, ilegal. Pero hay un universo de personas que demandan ese servicio, ¿no es cierto? Todos los que estamos ahí necesitamos trasladarnos y si no hay buses y si no hay transporte oficial, nos subimos a esos. Y digamos, si nosotros quisiéramos poner orden, y cada vez que la municipalidad o la autoridad de transporte urbano o Sutran lo intenta, hay una serie de conflictos. Imaginemos lo que significa sacar, ¿no es cierto?, a todas estas personas que prestan esos servicios ilegales, digámoslo así, o informales, con todos los efectos sobre la economía familiar de esas personas. Entonces, es un círculo bien complejo de afrontar, ¿no es cierto? Sí. Porque si nos limitáramos, digamos, a la estricta legalidad, los tendríamos que retirar, pero al momento de retirarlos, es arrimar un problema, ¿no? Y no solucionarlo, porque es estructural y no se está hablando del tema, o por lo menos quienes deberían tener en agenda este tema no lo tienen. Y acá hay otro asunto, porque recordando la muerte de estos dos trabajadores prácticamente esclavos en esta galería Nicolini, la informalidad implica precisamente eso, que las condiciones de trabajo sean sumamente precarias, que hayan personas que trabajen, no sé, más de 12, 18 horas al día y que reciban un sueldo que ni siquiera es el mínimo, ¿no?, en condiciones terribles. ¿Es posible fiscalizar eso? ¿Es posible detectarlo? ¿Qué tendría que pasar para evitar? Porque esas condiciones son infrahumanas. Gracias, Mabel, por la pregunta. Efectivamente, es una tarea fundamental del Estado y en el caso particular del tema laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, realizar aquello. Para esto se necesitan necesariamente varios factores concurrentes. Primero, una organización, en este caso la tenemos en SUNAFIL, pero dotada de los recursos, no solamente en número de personas que elaboren y que hagan el trabajo de fiscalización, sino que cuenten con los recursos tecnológicos, materiales, legales, suficientes para realizar ese trabajo. En segundo lugar, necesitamos normas claras que regulen la materia laboral, pero además normas suficientemente fuertes, eficaces, que incentiven e impulsen el cumplimiento de la normativa, que
que es todo lo que tiene que ver con la inspección laboral o la fiscalización laboral, para centrarnos en ese punto. Sí, y luego también una conciencia ciudadana respecto de lo que son nuestros derechos, de lo que no podemos aceptar como sociedad, de que se produzcan ese tipo de situaciones, y digamos, no es necesario acudir a estos casos extremos tan dramáticos como los que ocurrieron en la Galilea Nicolini o en las Malvinas, sino que también lo vemos en otras situaciones, digamos, mucho más cercanas y comunes, ¿no es cierto? Señor Tirado, nosotros como... Sí, nos ha dicho que hacen falta normas claras y de aplicación eficaz y recursos para la SUNAFIL. Yo quisiera saber si contamos con eso o no, porque hay por una parte muchas quejas de la insuficiente cantidad de funcionarios fiscalizadores en SUNAFIL, pero por otra parte hay muchas quejas por parte de las empresas de fiscalizadores que son excesivamente puntillosos y que son además corruptos. Yo por eso quisiera que nos diga cómo ve usted el funcionamiento real de SUNAFIL en las empresas de nuestro país. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Tirado, especialista y en temas de formalización y autor de un libro sobre la fiscalización en el procedimiento administrativo peruano. Y le habíamos preguntado si el funcionamiento real de los agentes fiscalizadores de SUNAFIL responde a las exigencias que usted ha definido: eficiencia, honestidad y aplicación del marco normativo. Muchas gracias, señor Carvalho. A ver, siempre es difícil hacer un juicio general sobre el funcionamiento de una entidad pública, pero para responder a esta pregunta habría que tener en cuenta, en primer lugar, cuál es el marco legal que SUNAFIL tiene que aplicar. Porque como una administración pública, en general la SUNAFIL no crea obligaciones ni deberes legales. Estos provienen de la ley y de los reglamentos que el Ministerio de Trabajo pueda dictar en el marco de la ley. Por lo tanto, ahí hay una primera cuestión a tener en cuenta. En segundo lugar, la capacidad real que tenga la entidad para dar cumplimiento a esa función. El número total de trabajadores de SUNAFIL, en general, desde el presidente del Consejo Directivo hasta el último de los servidores o trabajadores, no llega a 1.600 trabajadores a nivel nacional. Pero además de ello, doctor Tirado, la SUNAFIL va a fiscalizar a empresas formales, no a las empresas informales. ¿O acaso existe una lista de empresas informales y a los que ellos acudan? A ver, la diferencia entre la formalidad y la informalidad no siempre es absoluta, clara y tajante, digamos, es un continuum de grises, desde las formas más absolutamente formales hasta las manifiestamente informales o ilegales. SUNAFIL, como cualquier otra administración pública, no puede dejar de atender los reclamos, las quejas, las denuncias que se le presentan en el ámbito formal, donde, por cierto, es más fácil que eso se produzca. Digamos, hay sindicatos, organizaciones de trabajadores, una situación, digamos, que facilita y protege la presentación de una denuncia frente a ello. Eso es cierto. Es más evidente, digamos, frente a la opinión pública, que una empresa formal, claramente establecida y que actúa en un cumplimiento más o menos estricto de la legalidad, pueda hacerle exigible ese cumplimiento. En los otros casos, como en el ejemplo que les ponía inicialmente, hay, por supuesto, la necesidad de atender esos mismos problemas, pero cuando uno está cuando una persona acepta que no se le respeten sus derechos laborales, trabajar más de 8 horas, recibir menos del sueldo mínimo, también hay que preguntarnos cuál es la razón por la cual esa persona acepta esas condiciones. Es que no hay trabajo. Seguramente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es mucho más probable, digamos, hay muchos menos incentivos para denunciar, porque, digamos, me quedo sin trabajo y con lo poco que puedo ganar. Me quedo sin trabajo, así es. ¿No? ¿Qué prefiero? ¿O ganar menos de lo que la ley me reconoce, o
no ganar nada. Así es. ¿No? Es un dilema, Sí. es un dilema absolutamente dramático, injusto, que debemos afrontar, y eso explica también, entre otras razones, la incidencia mayor. No es solo una explicación, no una justificación sobre lo que ocurre en la fiscalización en general sobre las actividades formales, porque es más fácil ir, porque sabemos dónde están, habrá libros y las planillas correspondientes y podrá verificar con más comodidad. Luego, con 1.500 trabajadores a nivel nacional... Es imposible fiscalizar a todas las empresas en este país. Señor José Antonio Tirado, abogado y especialista en informalidad laboral, le agradecemos muchísimo. Recordábamos hoy que se cumplen 5 años del incendio que cobró la vida de 2 jóvenes en una galería, ¿no? En este edificio conocido como Nicolini, en la zona comercial de las Malvinas. Nos recordaba cómo es que este asunto de la informalidad es un asunto estructural, multifactorial, pero sobre el que no se agenda absolutamente nada. No avanzamos y más bien retrocedemos. Nuevamente, gracias. Son las 9:40.